Son las 6 en punto, hora de Guatemala. 8 de la noche, hora de Washington, D.C. y algunos países en el sur de América. Nuevamente, gracias por estar acá, a los que atendieron a nuestra convocatoria. Teníamos ahí un par de semanas del último conversatorio, el cual también fue sobre educación, así que nos quedamos con esa intención de seguir conversando. La vez anterior hablamos de educación superior y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es bastante apasionante, creo yo, que como es la educación en los niveles primarios y básicos, ¿no? Para ello, como siempre, vamos a iniciar haciendo una presentación introductoria para contextualizar en el tema. Ahí citando a Benjamin Franklin con dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Somos de Siscom, somos una empresa que tenemos más de 15 años de trabajar en proyectos relacionados a la transformación digital en diversos contextos, mayormente en el sector público. Y nuestra meta es promover la transformación digital en todos los sectores. Y la educación, por supuesto, es una de esos sectores. Y sobre todo alineados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es educación de calidad. En materia de transformación digital en la educación primaria y básica, pues como hablaba al inicio, tenemos mucho tema que conversar, sobre todo porque sabemos que a partir de la pandemia, ¿no? Sectores que no estaban especialmente en una ruta de transformar digitalmente su modelo de educación, pues tuvieron que hacerlo, ¿no? Aunque en ese aspecto, si somos un poco teóricos, creo que más que una transformación digital, pues se ha dado una aceleración en el uso de tecnologías digitales, más sin embargo, muchos paradigmas y métodos, sobre todo, se siguen manteniendo, si no intactos, bastante intactos, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto nuestro, contexto de América Latina, este dato que les muestro es de UNICEF, y dice que existen más de 1.100 millones de niñas en todo el mundo. Esto habla específicamente con la brecha que ya traíamos, ¿no? En cuanto a la equidad en la educación. Y decía, bueno, sabemos que invertir en la educación secundaria de las niñas, además de la primaria, pues reporta beneficios que no solo suponen un cambio para las familias y en las comunidades, sino también para las economías. Entonces, bueno, esto ya sabíamos que traíamos brechas, que traíamos problemas de inclusión social y, por supuesto, en el tema educativo no era la excepción. Y pues esto con la pandemia creo que ha representado en algunos casos, en algunos países, retrocesos importantes en algunos avances educativos que se venían dando, ¿no? Aquí algunos datos que fuimos extrayendo de nuestro research tradicional que hacemos, y dice que los sistemas educativos de 25 de los 26 países que forman parte del BID están cerrados por la pandemia de coronavirus, lo que representa el 95% de los estudiantes de toda la región, lo cual son aproximadamente 165 millones de estudiantes en todos los niveles educativos. Y a diferencia de otras regiones del planeta, donde se implementó el uso muy fuerte de la tecnología para acercar y garantizar continuidad educativa, en el caso de América Latina, pues es un poco más difícil dadas las brechas sociales que tenemos, ¿no? Dice que según el BID, también menos del 30% de las familias más vulnerables tienen acceso a una computadora, insumo fundamental, ¿no? Para la teleeducación, aunque sabemos que los dispositivos móviles pueden servir. Lo óptimo en estos casos es el uso de una computadora, ¿no? Y en esta línea, Elena Arias, especialista del BID, mencionó que este porcentaje baja aún más en países como Perú, México, República Dominicana, donde menos del 15% tiene acceso a material tecnológico, ¿verdad? Probablemente, sin el probable, seguramente nuestro país, Guatemala, está ubicado en ese rango, ¿no? Y esto contrasta con los estudiantes de las clases más pudientes, donde el porcentaje puede ser del 80% en todos los países de la región.
Lo mismo pasa con el Internet, obviamente insumo valioso para poder acceder a la teleeducación, que es esencial para conectarse a estas plataformas. Esto del lado de las brechas. Pensando en ese porcentaje de que sí tiene acceso, pues de alguna forma, también dentro de la crisis ha representado, en mi humilde opinión, algunas oportunidades en algunas líneas y estrategias que se venían desarrollando, tomando como base la transformación digital en educación. Uno es el tema del refuerzo del desarrollo cognitivo, el aprendizaje ameno, los contenidos interactivos y dinámicos, el aprendizaje a ritmo propio, la generación de pensamiento crítico, la alfabetización digital y sobre todo esta parte que es tan crítica porque dada la transformación digital que nuestras sociedades están viviendo, sobre todo en la parte productiva, es necesario la creación de ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, sin la ausencia o ante la ausencia de mecanismos que garanticen la transformación digital desde que los niños están en las aulas, pues esto ya va representando desventajas competitivas al momento de integrarse a la vida productiva, ¿no? En algunas publicaciones, las principales tendencias que se marcaban para este año en el tema de transformación digital, e innovación digital en educación como tal, estaba la robótica educativa, que seguro ahí nos va a contar un poco más Israel y Félix lo que venían haciendo. El tema de la realidad virtual y la realidad aumentada, que con el paso del tiempo se ha ido abaratando y también ha permitido ir utilizándolo para diversos fines y dentro de ello el tema educativo. La parte de Learning Analytics, que es ya el uso de inteligencia artificial para la educación, ¿no? Ya ese sueño de poder segmentar y hacer el tamizaje, ¿no? De nuestros alumnos para poderle mostrar los contenidos acorde al perfil y a las características del estudiante, pues ya era una de las tendencias que en algunos lados se iban a comenzar a implementar. La gamificación, yo creo que eso es de lo que más estamos usando. Yo creo que ya todos los que son docentes han echado mano del Kahoot y otros recursos para mantener a sus estudiantes entretenidos y un poco motivados luego de las exhaustivas clases virtuales, ¿no? Y por supuesto las plataformas virtuales educativas que han venido teniendo una evolución bastante importante. Muchos de estos recursos pues se preveían que fueran tendencia y algunos pues la aceleración digital que hemos tenido nos ha llevado a que ya no sea tendencia, sino que sea ya una práctica común. En esta línea, los comerciales del caso, hemos organizado un curso virtual para herramientas digitales orientadas a docentes, va a iniciar el 17 de agosto. Ahí está la información para aquellos que estén interesados en ver un poco más sobre el contenido del curso y los que quieran, obviamente, solicitar mayor información. La idea es poder facilitar herramientas que puedan servir a los docentes. Ya en materia del conversatorio de hoy, 3 personas disruptivas, admirables por el trabajo que vienen haciendo, orgullosamente guatemaltecos, ¿no? Y comenzamos con Israel Kik, que es director de país de la ONG Mundo Posible desde su creación en el año 2014. Él es Maya Sutujil, del lado de Atitlán, en Guatemala, y ha sido profesor en la escuela primaria e instructor de informático. Y utilizó Rachel por primera vez cuando trabajó para la red de bibliotecas Riken. Ha promovido el uso de la tecnología en el aula con maestros de más de 140 escuelas rurales en el país, transformando el uso de laboratorios de computación en lugares de investigación y aprendizaje, debido a sus esfuerzos para fortalecer los idiomas mayas, y fue seleccionado como una de las 10 historias de Facebook en el año 2014. Nuestro querido amigo Félix Alvarado, médico y cirujano de la Universidad de San Carlos, con una maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y con un PhD en Administración Pública de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany. Desde el año 2011 es consultor internacional en asistencia al desarrollo educativo. Previamente fue asesor senior en educación y salud para FHI 360 en Washington, D.C.,
director de los proyectos Excel en El Salvador y USAID Diálogo para la Inversión Social en Guatemala, y es gerente y propietario de GSD Consultores Asociados. Escribe una columna en Plaza Pública, ha publicado sobre políticas públicas en educación, salud y desarrollo social, ha sido docente universitario en gerencia social y teoría organizacional, y también es fundador de Online Learning Initiative, que es uno de los auspiciadores de este conversatorio. Patricia Orellana es especialista en temas y proyectos de innovación y tecnología educativa, e-learning, docencia, capacitación de docentes, elaboración de recursos didácticos impresos o digitales, gestión y administración de plataformas educativas, mercadeo y publicidad. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y máster en Mercadeo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en Innovación Educativa y máster en Dirección y Producción e-learning de la Universidad Galileo de Guatemala, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector educativo, en los cuales se ha desempeñado como docente, integradora de tecnología educativa, y actualmente labora como coordinadora de innovación educativa para la Asociación Colegios APTE de Guatemala y como catedrática en la Maestría de Innovación Educativa de la Universidad Galileo. ¿Quieres saber más de lo que hacemos, cómo empujamos el tema de transformación digital? Pues los invitamos a visitar nuestros sitios en internet. Pues gracias nuevamente al panel por aceptar nuestra invitación. Como anticipaba, esto va a ser un panel de lujo que definitivamente el tiempo va a ser corto para hablar de tantos temas. Entonces, arrancamos directamente con el tema de la pandemia, ¿no? Y en este aspecto me gustaría que Israel nos contara un poco, ¿no? Los proyectos que venían desarrollando y cómo al inicio de la pandemia y que todo el mundo a sus casas, esto cómo afectó y cuáles fueron los principales retos en lo que ellos venían haciendo. Estás en mute, Israel. Tienes cerrado tu micro. Ahora sí. Perfecto. Buenas noches o buenas tardes. Nosotros venimos trabajando con Asociación Mundo Posible, que es un capítulo de una organización que tenemos en Estados Unidos, que fue creando una biblioteca digital que puede funcionar en áreas rurales en donde no hay internet. Esta biblioteca la hemos llevado en Guatemala a las escuelas públicas y a lugares que necesitan acceso a información. Esta biblioteca se pone en un pequeño servidor. En este caso hemos usado Raspberry Pi, pero también hemos estado usando CAP, que anteriormente lo usaba mucho Intel. Es un servidor, también es un microservidor. Y con este servidor enviamos la información precargada de archivos, de sitios web educativos de Internet, que van alojados en este servidor y se despliegan en las escuelas, en donde los docentes y los estudiantes pueden tener acceso de manera gratuita a este contenido. Esta biblioteca ha estado creciendo. Iniciamos a tener una versión de 8 gigabytes cuando yo conocí la biblioteca. Con los años ha estado creciendo a 16, a 32, a 64 gigabytes y ahora estamos aspirando a llegar a 128 gigabytes, que ya casi estamos llegando a esa cantidad de datos en el servidor. ¿Por qué llevamos esta información a las escuelas o a los lugares que no tienen internet? Porque en el país tenemos poco acceso a libros actualizados. Hay pocas bibliotecas en el país. Las pocas bibliotecas que hay tienen pocos libros. Hacen falta computadoras en las escuelas. La mayoría de las escuelas públicas no cuentan con conexión a internet.
y hay poco acceso a contenido dentro de las computadoras de las escuelas. Bueno, las escuelas que tienen algunas computadoras. Entonces, esta biblioteca ha venido a solucionar en parte esta necesidad que hay en las escuelas. También hemos desarrollado un proceso de formación de docentes en uso de tecnología, porque en el laboratorio de computación en el país, en las escuelas, se ve como una academia de computación donde los niños pueden aprender Windows y a manejar Office. Pero el docente de grado, el maestro de grado, no usa el laboratorio de computación para desarrollar procesos pedagógicos. Entonces, lo que hemos hecho es sensibilizar a los docentes para que se animen a usar el laboratorio de computación como una herramienta pedagógica para fortalecer matemática, ciencias, historia, la lectura, hacer investigación con la información que disponen, para que el laboratorio de computación sea una herramienta pedagógica, no una academia de tecnología o de ofimática. También hemos estado haciendo eso desde el 2014 hasta acá, cuando tuvimos, cuando tuvimos esta dificultad de la pandemia. Las escuelas se cerraron y automáticamente la biblioteca también se cerró para los estudiantes y para los maestros. Entonces estamos teniendo ahora estamos experimentando nuevas formas de hacer llegar la información a las escuelas y a las comunidades. En este momento estamos haciendo un piloto de una escuela que está emitiendo la señal de la biblioteca para toda su comunidad. Y todos los estudiantes y los maestros van ayudando a los niños para que puedan ellos hacer sus tareas de aprendizaje desde sus casas con sus móviles, con alguna computadora que tengan disponible en la familia o con los vecinos, para que puedan tener acceso a la biblioteca desde su hogar. Por esa parte hemos estado haciendo esto y estamos viendo que los maestros se están motivando, los niños se están motivando por su aprendizaje, aunque este es un pilotaje bastante reciente, pero queremos ir escalándolo en más lugares. Muchas gracias, Israel. ¿Cómo lo vieron ustedes, Patti? Tú estás un poco del otro lado del extremo, ¿no? Con el grupo de colegios ABDE, digamos que en ese porcentaje que mostrábamos del BID, ¿no? En este otro porcentaje que sí tiene acceso. ¿Cómo venían ustedes trabajando en el tema de innovación educativa, el uso de tecnologías digitales, y cómo les afectó este switch que hubo que hacer con la aparición de la pandemia y el encierro al que nos mandaron, ¿no? Buenas tardes. Sí, ahí sí que creo que en cualquiera de las realidades, ¿verdad?, de cada una de las instituciones, pues para todos representó un reto, ¿verdad?, dependiendo en el proceso en el que uno estaba sobre integración de tecnologías, ¿verdad?, implementación didáctica de las mismas. Y pues en nuestro caso, pues sí, pues, contamos con ciertos recursos que se utilizan. En los colegios pues, que tienen primaria y secundaria se utiliza un campus que está montado en muro, ¿verdad? Que es un campus que sirve como conexión casa-colegio, ¿verdad? Es una forma donde los alumnos pues llevan ahí sus tareas, se sube cierta información, ¿verdad? Entonces digamos que esa es como la plataforma que se tenía, ¿verdad? Hasta la llegada de la pandemia, ¿verdad? De esa modalidad, ¿verdad? Como una extensión un poco más de lo que se recibía en los colegios, ¿verdad? Y para poder acceder a casa a otros recursos. Internamente, pues en los colegios se cuenta con algunos laboratorios, ya sea móviles, ¿verdad?, que puedan desplazarse en los salones de clase, o laboratorios que sí están físicamente en un espacio en específico. Entonces, dentro de ellos, pues se maneja la clase de tecnología y también se ha motivado a que se utilice, como lo comentaba Israel, ¿verdad?, para que lo utilicen también los docentes en general para diferentes actividades que no sean propiamente solo de ofimática o del área de tecnología. Además, también se ha tratado de integrar rincones de tecnología, ¿verdad?, que son como pequeños espacios conformados con 5, 4 o 6 computadoras que estén dentro de la clase para que los alumnos pues, puedan utilizarlas para consultar información,
para crear materiales, para hacer alguna actividad didáctica que el docente pueda realizar a través de metodologías de zonas de trabajo, les llamamos, ¿verdad? En donde se divide la clase en 4 o 5 grupos y pues cada uno está realizando una actividad y luego se va rotando, ¿verdad? Entonces, esos es más o menos los recursos con los que se contaba. Y además de recursos, pues también la parte de capacitación, ¿verdad? Se ha estado trabajando desde hace unos tal vez 5 o 6 años con mayor intensidad en el tema de capacitar al docente, porque pues la implementación didáctica de las TIC pues requiere esas dos caras de la moneda, ¿verdad? El contar con el recurso, pero vale más la capacitación docente, ¿verdad? Porque al final pues los recursos por sí solos pues no nos van a fomentar, ¿verdad? Ese aprendizaje significativo en los alumnos, sino que son solo medios, ¿verdad? Entonces se requiere que el docente pues sea mediador para poder sacarle provecho a esos recursos, porque al final, aunque yo tenga una computadora con el sistema operativo más obsoleto, por así decirlo, ¿verdad? Pero si yo tengo la capacidad metodológica, tengo las habilidades para poder sacarle el provecho a una actividad que de verdad le vaya a dejar algo de valor a mis alumnos, pues puedo aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, la parte de la capacitación docente es otro aspecto que hemos estado trabajando bastante y pues se ha hecho a través de, digamos, algunas veces tratamos de hacer de manera corporativa, ¿verdad? Pero cuesta por tiempos, por espacios, entonces tratamos de ir más localmente a las necesidades que tiene cada colegio. Entonces, desde el uso de herramientas, ¿verdad? Los dispositivos que se tienen hasta qué tipo de actividades se pueden hacer, cosas didácticas, ¿verdad? Entonces, en eso se estaba trabajando. Entonces, cuando llega la pandemia, pues sí, a pesar, digamos, de contar con recursos y pues ir como preparando el terreno un poco para este tipo de cosas, pues obviamente a todo el mundo nos agarró en frío, ¿verdad? Entonces, este cambio pues sí representó ver de qué manera utilizábamos los recursos existentes para extenderlos un poco más. O sea, ya no solo como, bueno, era la extensión solo casa-colegio para mis tareas, sino que ahora era un espacio donde tengo que llevar todo, ¿verdad? Mis clases, donde el profesor iba a transmitir todo el conocimiento vía online. Entonces, pues sí, la herramienta que teníamos en ese momento del campus se nos quedó corto en el tema de poder transmitir clases. Entonces tuvimos que buscar, ¿verdad?, alguna alternativa y pues surgió utilizar Teams, ¿verdad? Esa fue una opción que se utilizó, tomando en cuenta de que los correos electrónicos de los alumnos estaban montados en Office 365, ¿verdad? Entonces, como Teams es una herramienta de esa plataforma, pues surgió eso, ¿verdad? Pero entonces ya nos quedamos con, tenemos el campus por aquí, tenemos Teams por acá, y bueno, fue lanzarnos al agua, ¿verdad? Porque teníamos que dar una solución a nuestra entrega académica y pues representó un reto, ¿verdad? Porque era algo que no se había utilizado y pues tocó que aprender sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, sí, cambió mucho el panorama, ¿verdad? Porque definitivamente el dar clases en línea pues no es lo mismo que presenciales, ¿verdad? La metodología requiere ciertos ajustes, las actividades también, el tratar de mantener la atención, proveer de recursos y propiciar la participación en los niños, pues es mucho más complicada, ¿verdad? Por sí en la clase, ¿verdad? En el día a día físicamente ya es un reto, ¿verdad? Con los niños, no digamos ahorita, pues que no hay mucha interacción social, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, sí ha representado retos y pues al principio, más que todo los retos fueron técnicos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ahorita que está cuajando un poquito la situación, pues ya estamos viendo las partes metodológicas y didácticas, ¿verdad? Porque al principio era dar una solución y ahora en el camino pues vamos viendo qué cosas se van mejorando, pero sí, o sea, representó bastante el reto para los docentes y pues por otra parte también ha sido una forma de como de oportunidad, ¿verdad? Para desarrollar habilidades y destrezas que nos hemos ahí sí que sorprendido a algunos profesores que tienen bastante talento para transmitir en vivo, ¿verdad? O que han utilizado mucho su creatividad para generar actividades de aprendizaje significativo de manera online, ¿verdad? Entonces, ahí sí que tiene su pro y sus contras de esta situación, pero ahí vamos trabajando para tratar de continuar ofreciendo la calidad que cada uno queremos mantener en nuestros colegios, ¿verdad? Muchas gracias, Patti. Félix, tú tienes muchísima experiencia, obviamente, en la cancha de la educación y con el proyecto de Punto Crea que venían implementando, que venían impulsando a través de la innovación, la tecnología, un poco lo que mencionaba Patti, ¿no? La calidad educativa.
¿cómo viste tú ese antes y después de la pandemia, desde esa perspectiva más amplia? Bueno, voy a abordar el tema de Punto Crea, pero creo que sí es importante señalar que de las dos actividades en las que estoy involucradas de cara a transformación digital en educación primaria básica, probablemente resulta más pertinente la del Currículo Nacional Base que la de Punto Crea, porque Punto Crea es educación no formal. Entonces, es ilustrativa, es interesante, pero es menos directamente vinculada, digamos, a la escuela primaria o al ciclo básico guatemalteco. Ahora, para contestar específicamente, describamos primero Punto Crea. Punto Crea es, como ya lo decía, educación no formal, son talleres laboratorio modelados sobre el concepto de los makerspaces, un espacio donde los jóvenes tienen la oportunidad de hacer bricolaje, hacer tinkering, de ensayar soluciones en torno a un reto de aprendizaje y de acceder a información y tener apoyo tutorial para resolver de manera no estructurada o semiestructurada las características del reto que se les plantea y en el camino desarrollar competencias STEAM, lo que se conoce como STEAM por el acrónimo en inglés, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. El modelo ya implicaba desde el principio la disponibilidad de una cartera de retos de aprendizaje y de documentación de soporte para que los jóvenes pudieran consultar en el abordaje del reto. Y esto todo estaba empacado en línea, en una plataforma en línea, pero también de manera importante, y aquí coincidimos con Israel, también en microservidores de los Rachel del Mundo Posible, de forma que incluso en comunidades donde no había acceso a Internet se pudiera tener acceso a la información. Eso ya existía antes de la pandemia. Realmente la pandemia, el efecto que ha tenido ha sido más bien sobre la interacción entre las personas involucradas en el Punto Crea. Obviamente, al presentarse la cuarentena, los chicos dejan de poder reunirse físicamente, deja de ser posible, igual que en las escuelas, de tener reuniones de trabajo, y el reto principal que han enfrentado los colegas es convertir la actividad de encuentro entre los jóvenes presencial a una actividad de encuentro que se realice de manera virtual. Eso ha sido mucho más fácil porque tanto de la metodología y de los recursos ya estaba disponible en línea, que si hubiéramos tenido que convertir tanto contenido como formas a la misma vez. Entonces, ha sido muy interesante porque ha significado también que lo que hasta acá eran reuniones que solo podían involucrar a jóvenes que ya vivían juntos en una comunidad, hoy les permite a reunirse a jóvenes que están en lugares distintos de Guatemala. Entonces, ese es un hallazgo interesante. También ha significado que un tema que nos habíamos tomado como con relativo espacio, que era la evaluación individual del desarrollo de competencias de los jóvenes, que era posible, como quien dice, glosar eso a través del trabajo de grupo, hoy se convierte absolutamente crítico. Cada joven está en su propio contexto, en su propio hogar, y es necesario tener formas de demostrar qué están aprendiendo. Y eso nos ha obligado a buscar herramientas como, por ejemplo, Padlet, que es un recurso que permite de manera muy conveniente que cada uno de los jóvenes demuestre resultados específicos de evidencia, digamos, de sus aprendizajes de manera muy práctica y en paralelo, de manera que se puede comparar entre los jóvenes y todos los jóvenes pueden ver lo que están haciendo los demás. Eso resultó una alternativa, digamos, bastante efectiva. Lo que todo esto no resuelve de buena manera es una de las características del makerspace y por ende del Punto Crea, que es la interacción en tiempo real entre los jóvenes, discutiendo, conversando en torno a un objeto. Se pierde, digamos, la posibilidad, o por lo menos se pierde mucho de la posibilidad de estar actuando sobre un objeto físico como referente de aprendizaje, y eso es tal vez de las cosas que nos ha costado más recuperar.
Ahora, dejo por un momento Punto Crea y menciono CNB Guatemala porque sí es muy pertinente a la educación primaria y secundaria. Este es un sitio web que sirve el contenido de todo el currículo del país. Lo viene haciendo desde 2012 y es, de hecho, podríamos decir casi que la referencia canónica para encontrar el contenido del currículo de Guatemala. Y en ese sentido, el efecto de la pandemia ha sido muy interesante, porque al contrario de los retos que describen Israel y Patricia, o los que describo yo mismo con respecto a Punto Crea, en este caso lo que ha habido es una explosión de demanda absolutamente brutal. En julio del año pasado teníamos, que eran 122,000 visitas mensuales. Ahorita andamos en 205,000, perdón, visitantes, en 205,000 visitantes al mes. La demanda se ha incrementado brutalmente a raíz de que los docentes requieren de recursos que de lo contrario no van a encontrar más que excepcionalmente en línea. Entonces, aquí el efecto ha sido inverso y creo que es algo que conviene que sigamos conversando. Muchas gracias, Félix. De hecho, me quedo contigo porque precisamente uno de los retos que hemos venido conversando en otros conversatorios, de hecho en el reciente que tuvimos sobre educación superior, era precisamente el docente, ¿verdad? Y ahí es donde yo cuestiono el tema de la transformación digital, ¿verdad? Porque no es solo el uso de las tecnologías digitales, al final la tecnología es un medio, no es el fin. Pero el reto siempre está en las personas y los procesos, ¿no? Y sobre todo la gobernanza también que sostiene todo esto. Y una de las principales cosas que los especialistas con los que hemos hablado en los distintos conversatorios han remarcado es ese cambio de paradigma, ¿no? De la clase presencial, del método, de cómo lo venís haciendo y cómo te pasas luego a un entorno virtual en donde tenés que primar otro tipo de recursos para poder asegurar la calidad educativa, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Pues mira, creo que tienes muchísima razón y yo iría un poco más lejos, bueno, en dos sentidos. Primero, absolutamente de acuerdo. Yo creo que la pieza clave ha sido, sigue siendo y va a seguir siendo el docente dentro del sistema educativo. Entonces, si no abordamos al docente, todo lo demás realmente no importa demasiado qué es lo que hagamos o no hagamos, no vamos a conseguir resultados. El segundo punto que me parece que es importante subrayar de lo que estás diciendo es que es muy importante hacer una diferencia importante entre los elementos urgentes que está desencadenando la pandemia y las necesidades importantes que subyacen los problemas que vemos. En otras palabras, la pandemia honestamente no nos está poniendo ante nada nuevo, o al menos muy poco. De hecho, yo estaba tratando de hacer memoria, de pensar qué estoy viendo en la pandemia que no había visto ya en algún momento de mi vida. Y casi no se me ocurre nada. Todo lo hemos visto, si quieren, desde lo más banal, pedir comida a domicilio, trabajar desde casa, usar la internet, lo que se te ocurra. Y lo mismo pasa con el currículo o con el Rachel o con las tecnologías que describe Patricia. Todas las estábamos usando y lo único que está haciendo la pandemia es destacando los límites en los que funcionan, están mostrando su tope de tolerancia. Y lo que estamos sufriendo a corto plazo son crisis derivadas de que esos sistemas se quiebran, de que esos sistemas no sostienen, no aguantan más allá de lo que les estamos o hasta donde se les está pidiendo. Entonces, a la hora de pensar en cómo se va a abordar esto de aquí en adelante, creo que es sumamente importante reflexionar sobre ese aspecto, porque una cosa es que estemos teniendo que resolver problemas de crisis hoy, que son problemas derivados de nuestras respuestas a la pandemia, casi más que derivados de las características de la pandemia, no digamos ya de los hechos de aprendizaje y de enseñanza. Y otra muy distinta es que comencemos a reflexionar acerca de qué es lo que va a tener que hacerse para que, por decirlo de alguna manera, la próxima vez no nos agarre igual, porque lo que tenemos acá fueron sistemas que eran incapaces de sostener, de resistir una crisis. Y la pregunta es qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar. Gracias, Félix.
Yo preguntaría a Patti, ustedes ya traían, tú mencionaste, ¿no? Un proceso de innovación, proceso de transformación, digamos, de la forma de dar la clase, etcétera, pero aún así golpeó, ¿no? A pesar de esto salió el talento de algunos maestros, tú decías, pero imagino que también había una resistencia al cambio, un poco el estrés, la ansiedad que esto implica para el docente, ¿no? ¿Cómo lo han manejado ustedes? Sí, definitivamente, como les contaba, ¿verdad? Aunque se tengan los recursos, ¿verdad? Mucho depende del rol del docente, ¿verdad? Entonces, sí hemos trabajado, ¿verdad? Como les comentaba en años anteriores, el tema de capacitación en cada uno de los colegios, según las necesidades y los proyectos de innovación que se han dado, ¿verdad? Entonces, sin tener pandemia, digamos, ¿verdad? Siempre es complejo, ¿verdad? Esa parte de la capacitación, porque cada uno de los equipos académicos que tiene el colegio, pues ahí sí que son totalmente homogéneos, ¿verdad? Tenemos docentes de muchos años de experiencia, ¿verdad? Docentes de recién ingreso, algunos docentes que son muy creativos, ¿verdad? Tienen esa motivación de ser autodidactas, ¿verdad? Que eso les facilita mucho la apertura al cambio, ¿verdad? Pero siempre tenemos como ese grupito, ¿verdad? Los que están abiertos a utilizar nuevos recursos y aquellos que se resisten porque quieren seguir utilizando algo que ya les funciona, ¿verdad? Y es lo natural, ¿verdad? Ahí sí que a uno siempre le da como miedo a experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Pero creo que siendo docentes, creo que es algo que debemos de romper, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos al cambio porque así como esta situación que nos vino a desprevenidas, ¿verdad? No podemos confiarnos en que el método que estamos utilizando desde el 1980 nos va a seguir funcionando con la actualidad, ¿verdad? Entonces, sí es parte de lo que hemos estado trabajando en los proyectos de innovación y de capacitación, de ir fomentando, ¿verdad? Ese cambio de metodología, ¿verdad? Romper con la clase tradicional y tratar de aplicar nuevas metodologías, incluyendo recursos tecnológicos, incluyendo temas de creatividad, tratando de impulsar el desarrollo de habilidades docentes, ¿verdad? Que es muy importante, porque ahí sí que cada uno de los docentes, pues en determinado momento nos graduamos, ¿verdad? Y recibimos una formación que en su tiempo era lo último, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, pues sabemos que hay nuevas metodologías, nuevas propuestas, nuevas formas, ¿verdad? Con las que se puede trabajar y más ahora con las TIC, que están ahí sí que dentro de cualquier área social, en la vida diaria, pues nos toca convivir con eso, ¿verdad? Entonces ya no podemos quedarnos estáticos en lo que sabíamos y eso es lo que siempre nos ha funcionado, sino que ver de qué manera. Entonces, sí hemos estado trabajando con esos temas, dando capacitaciones desde metodologías activas, del uso de recursos tecnológicos, enfocándonos mucho en el tema de la integración curricular de las TIC, ¿verdad? En no solo tener el recurso porque es innovador y porque se ve chilero, digamos, ¿verdad? Sino que también ese recurso cómo nos va a potenciar, ¿verdad? De las actividades que se van a hacer en el aula para que de verdad sea un aprendizaje significativo. Entonces, eso era lo que se estaba trabajando en el momento, ¿verdad? Y entonces ahora con la pandemia, lo primero que se atacó, por así decirlo, fue capacitar a los docentes en el uso tecnológico, ¿verdad? Entonces, obviamente no se pudo dar de la manera como se había estado trabajando, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a dar tal capacitación de tal hora a tal hora y todo así como muy organizado y bien estructurado, sino que fue sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, lo que se quería solucionar era, ahí sí que la parte de la entrega académica en línea. Ya ahorita precisamente estamos trabajando en un plan de capacitación que va a ser de esta modalidad como la que estamos ahorita, de manera online, y que sea una forma en la que el propio docente trace su ruta de aprendizaje, ¿verdad? No en masivo, ¿verdad? Sino que sabemos que hay docentes que están con diferentes niveles, ¿verdad? Por así decirlo, en cuanto al uso de las TIC, en cuanto a las metodologías que está utilizando. Entonces queremos dejarlo como abierto, ¿verdad? Ofrecer ahí sí que una gama de capacitaciones, ya sea 2 o 3 a la semana, y que cada docente, según el tema que se vaya a impartir, diga, ah, bueno, esto es lo que me hace falta, esta es mi debilidad, este recurso no sé cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces me voy a apuntar a esta capacitación o me voy a apuntar a esta otra, ¿verdad? De esa manera, pues el profesor va ahí sí que trazando su ruta de aprendizaje porque sabe cuáles son sus debilidades y la idea es proveer de eso, ¿verdad? Porque generalmente veníamos trabajando con ese esquema de que, bueno, se va a dar la capacitación de, ¿qué les digo yo?, de aprendizaje basado en proyectos para todos, ¿verdad? Y pueda que dentro de nuestro foro ya hubiesen 10 o 20 maestros que lo usan súper bien,
Entonces están ahí así como, ah, sí, esto ya lo sé, entonces, ¿por qué estoy aquí, verdad? A mí me interesa saber algo más. Entonces lo que queremos es proveer, ¿verdad? De esas capacitaciones que sean abiertas, ¿verdad? Y que cada quien vaya escogiendo lo que necesita para solventar las necesidades actuales, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades? Y para eso lo que se hizo fue pasar una encuesta diagnóstica, por así decirlo, de cómo les estaba yendo en esta experiencia. Entonces ahí preguntamos cosas desde cómo les estaba yendo en la entrega académica con los recursos, en cuanto a la metodología, cómo les estaba yendo en sus clases, en general, cómo han sentido esa experiencia, qué necesidades tienen, qué recursos quisieran aprender, qué materiales quisieran crear y así, ¿verdad? Entonces tratamos de preguntar varias cosas para que nos diera insumo para poder elaborar este plan de capacitación. Entonces, estamos ahorita todavía terminando de afinar esos temas, ¿verdad? Para ver con qué arrancamos, pero la idea es proveer de estos, pues, de estas herramientas que al final al docente le van a servir, ¿verdad? Pero creo que en general, esta experiencia, ¿verdad? En la que estamos viviendo, creo que sí es como una alerta, siento yo, que para todas las instituciones educativas deberían de tomarla en cuenta en el sentido de que no debemos, digamos, esperar a que este tipo de situaciones se den para preparar a nuestros docentes, ¿verdad? Porque muchas veces es porque es que como no tengo el recurso o porque como aún no lo voy a utilizar porque seguimos en tal modo de clase, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo voy a aprender, verdad? Entonces, creo que es importante que en el área educativa se adelante a este tipo de situaciones, aprovechando los recursos que se tengan, ¿verdad? Con lo que se pueda utilizar, tratar de capacitar a los docentes, ¿verdad? Ver de qué manera se pueden ir fortaleciendo esas habilidades y destrezas que los docentes pues tienen que ir ahí sí que al día con cada una de las exigencias que se tienen pues a nivel social, porque al final las generaciones que estamos formando, pues son las que más adelante pues van a estar sosteniendo las sociedades, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante adelantarnos a este paso. Hay mucha información de muchas instituciones internacionales, ¿verdad? Como ISTE, por ejemplo, es una de las entidades que aporta mucho a estos temas de capacitación docente, ¿verdad? Con la propuesta de estándares ISTE para docentes, estándares ISTE para alumnos. Entonces, creo que son propuestas que se pueden tomar mucho en cuenta para la formación docente y tomarlo como un plan, algo fijo, ¿verdad? Algo que quede para de aquí en adelante, ¿verdad? Porque esta situación no sabemos cómo va a seguir, ¿verdad? Pero creo que el apoyo a los docentes es básico y más relevante, digamos, que el recurso en sí. Muchas gracias. Esta parte creo que es importante, la parte estratégica, porque al final yo creo que si no tenemos un norte claro hacia dónde ir, ¿no? O sea, como decimos, ¿no? Si no tenemos norte, cualquier camino nos lleva. Entonces, esta parte estratégica, pero también de sostenibilidad, creo que es muy importante. Israel, ¿cómo ves tú desde tu experiencia con todos estos años trabajando? ¿Cómo hacemos sostenible todos estos proyectos que se están implementando en el área rural, que creo yo que es la que más necesita de dar estos saltos cualitativos, ese acercamiento de la educación? Eh, ¿Cómo logramos hacer esa visión estratégica de corto, mediano y largo plazo para que este tipo de innovaciones puedan llegar a todos? Bueno, no sé si me escuchan bien. Tengo acá lluvia por el techo. El, eh, Uno de los retos que tenemos en las escuelas es, es el temor que tienen los maestros en el uso de tecnología. Pienso que uno de los temas importantes para trabajar rápidamente es comenzar a lo que ya decía Félix y Patricia, o sí, sobre la necesidad de formar a los docentes en el uso de diferentes plataformas, porque eso va a permitir que los maestros puedan comenzar a experimentar el uso de tecnología. Yo veo que los maestros sí tienen bastante motivación por aprender a usar tecnología. Tienen esa motivación y quieren hacerlo. El problema es que no tienen una oportunidad de hacerlo o de darle uso.
En los momentos en que nosotros hemos estado con ellos para el tema de formación en el uso de nuestra herramienta, pero también su laboratorio de computación, hemos encontrado que tienen bastante interés en el uso. Y al finalizar nuestra intervención inicial, hemos encontrado que los maestros comienzan a contagiarse en autoformarse. Con un docente que tengamos en una escuela que comienza a multiplicar el proceso con sus compañeros, logramos hacer que todas las escuelas tengan alternativas en el uso de tecnología. Entonces, el punto acá es encontrar esos maestros que pueden ayudarnos a motivar a los otros. Cuando los docentes de una escuela todos estén motivados por el uso de tecnología, vamos a encontrar que esta escuela hace uso de la tecnología. Nosotros tenemos algunas escuelas a quienes hemos identificado que al tener Rachel, al motivarlos en el uso de su laboratorio de computación, todos los maestros de la escuela se motivan por darle uso 2 veces a la semana el laboratorio de computación para fortalecer aprendizaje de los entonces, sí, maestras de mayor edad, hay maestras que en ningún momento se han acercado a tecnología y hay docentes también, pero cuando encuentran un momento, un espacio para poder hacerlo, comienzan a hacer. Y hemos ido a estas escuelas para ver qué han hecho y realmente ellas o ellos, los que no tenían oportunidad al inicio, ahora eran expertos en encontrar información, en manejar, en navegar, en escribir y tienen más inquietud por seguir aprendiendo. Entonces, sí es posible. El problema es que tienen que tener esa oportunidad para hacerlo. Estamos todos en una situación de distanciamiento. Yo creo que los maestros deben de tener acceso a en el uso de diferentes herramientas. Muchas gracias, Israel. Bueno, casi se nos acabó el tiempo. A mí me gustaría que cada uno de ustedes se tomara un par de minutos, 2 minutos rigurosos, ¿no? Para dar sus recomendaciones de cara a la nueva normalidad que le llamamos que va a venir, pero ya estamos en ella, según mi modesta opinión. ¿Cómo ven ustedes en 2 minutos estas oportunidades que podemos tener de cara a la nueva normalidad? Comenzaríamos contigo, Israel. Yo pensaría en mejorar el acceso al uso del Internet. Es difícil en las áreas rurales tener acceso a Internet. Es algo que es un reto que tenemos como país, el acceso a Internet en áreas rurales. Y lo otro es que los maestros deben de tener la oportunidad de acceder al uso de tecnología. Muchas escuelas que no tienen eso. Eso permitiría el desarrollo de este sentido. También, si no hay internet en alguna comunidad, la escuela o la comunidad pueda tener acceso a información. Hay diferentes maneras de tener acceso a información en un lugar sin internet. También es importante el que los maestros puedan experimentar en el uso de tecnología en áreas rurales. Cuando nosotros hemos ido con ellos y les hemos dicho, miren, no hay experiencias que podamos ofrecerles, o sea, no hay ejemplos concretos de trabajar con tecnología en áreas rurales. Tienen que hacer la experiencia ustedes para que podamos compartir con los demás. Entonces, los maestros deben de desarrollar esa experiencia. No hay como mucho ejemplo para compartir en el uso de metodologías en áreas rurales, en donde no hay materiales, donde no hay información.
entonces necesitamos que los maestros se animen a romper con ese miedo que hay en el uso de tecnología y probar las herramientas que puedan disponer en el área. Gracias. Muchas gracias. Eso es importante, creo, la generación de evidencia también. ¿Cuáles son las oportunidades que tú ves, Patti, en la nueva normalidad? Bueno, oportunidades y retos también, ¿no? Pues creo que una de ellas es aprovechar esta plataforma, digamos, en la que por si voluntariamente, ¿verdad? Al fin todos los docentes se lanzaron al agua en el uso de las tecnologías, pues partir de este nivel, ¿verdad? Para continuar pues motivando el uso, ¿verdad? Ahí sí que no de manera forzada, sino que ya le hayan encontrado ese sabor de impartir las clases por esta vía y de aprovechar los recursos con los que tienen, y ahí sí que tratar de ver de qué manera pues se sigue innovando, ¿verdad? A pesar de no tener ese contacto con los alumnos, ¿verdad? Eso sería por una parte. Y por otra, creo que sería un buen momento de aprovechar el trabajo de equipo entre los grupos de docentes, ¿verdad? Creo que no hay mejor experiencia, ¿verdad? Desde el punto de vista docente que aprender de los pares, ¿verdad? A veces eso como que es más provechoso, ¿verdad? Que cuando estoy en una capacitación, por así decirlo, ¿verdad? Porque es alguien que está a mi misma experiencia, ¿verdad? A mi misma necesidad, entonces puedo ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces creo que el generar espacios, ¿verdad? En este caso, pues virtuales, en que los docentes puedan como que desahogarse en ese sentido de contar sus experiencias, qué están haciendo, ver qué recursos está utilizando este compañero, qué otros está utilizando, qué metodologías está utilizando esta otra persona, pues creo que eso puede enriquecer esos conocimientos, ¿verdad? Que tal vez el proceso de capacitación como que requiere mucho más tiempo, pero el compartir experiencias en equipo creo que es muy enriquecedor, y creo que si tenemos ahí de que los medios para comunicarnos, pues tratar de generar esos espacios para que los docentes puedan apoyarse unos a otros, ¿verdad? Porque si uno tiene estas debilidades, el otro tiene estas destrezas, y ahí se van complementando, y pues eso puede aportar mucho más y enriquecer en estos momentos. Muchas gracias. La gestión del cambio en pares, eso creo que hay mucha evidencia sobre eso también, del impacto que tiene. Félix, ¿cómo lo ves tú? Ok, voy a señalar 3 elementos. El primero, ya lo mencioné, pero lo que quiero recalcar es conceptual. Es la necesidad de que diferenciemos los problemas de crisis de los problemas sistémicos, digamos, porque es muy fácil que nos perdamos tratando de resolver la crisis, gastemos muchos recursos, nos distraigamos y no vayamos construyendo esos sistemas nuevos que de alguna manera subraya Patricia y que son parte de lo que Israel hace en su día a día. Así que esa es la primera, es ese mindset conceptual. El segundo deriva de eso en términos pragmáticos. Es muy importante que hagamos, digamos, triaje, que identifiquemos quiénes son los que están más a riesgo, quiénes son los que tienen las necesidades más críticas. Y particularmente en este contexto de tecnología me preocupan particularmente los más pequeñitos. Hay bastante evidencia de que es muy difícil que ellos se beneficien de este tipo de tecnologías y mientras tanto nos podemos dejar llevar por las novedades y los juguetes. ¿Quién va a atender a esos chicos? ¿Cómo los vamos a atender de una manera efectiva? Porque mientras que la pandemia puede durar, digamos que un año, para entonces se le fue la ventana de oportunidad a esos chicos y por estar atendiendo la pandemia perdimos una generación. Entonces tenemos que hacer un enfocarnos en los chicos más pequeñitos. Y así como esos probablemente hay otras necesidades críticas. Y tenemos la otra cosa práctica que diría yo que es importante tener en mente es aprovechar lo que hay. Este no es un momento para comenzar a inventar bueno, puede ser un momento para comenzar a inventar 27 cosas, pero no hay que ir sustituyendo una sobre otra. Agarremos las que hay y sobre esas construyamos, porque no es el momento de inventar algo nuevo, sino de poder consolidar a partir de lo que tenemos. Eso es muy fácil perdernos y comenzar a querer hacer cosas bonitas. Y lo que está funcionando es lo que ya funcionaba antes y que no tronó con la crisis. Entonces hay que encontrar esas cosas y sobre esas ir armando otros elementos. Y muy vinculado a ese, diría yo, ese lema tantas veces citado de Antonio Machado,
Despacito y Buena Letra, porque este sí es un momento para estar en modo aprender. Y modo aprender quiere decir sentarse y pensar qué es lo que se está haciendo y hacerlo bien e irlo, digamos que mejorando. Creo que no le gusta, sobre todo a los decisores y a los políticos, pero honestamente la crisis ya la perdimos. La perdimos no ahorita, la perdimos hace 20 años por no introducir las tecnologías, por no introducir el Internet en las escuelas donde hoy está lidiando Israel y así sucesivamente. Entonces, francamente, un año más no va a resolver esos problemas de 20 años. Entonces, hagamos estas bien para que no nos agarre la siguiente de la misma manera. Muchas gracias, Félix. No tenemos preguntas, así que vamos a tomar los últimos 5 minutos. A mí siempre me gusta hablar del tema de las políticas, porque al final, como digo, si uno no tiene un norte claro, cualquier camino lo lleva, ¿no? Y preocupa principalmente esos vacíos importantes en los nortes que debe tener una educación. ¿Cómo ves tú el escenario en ese sentido, Félix, respecto a las políticas educativas y en qué deberían mejorar o cuáles son las prioridades que hay que abordar en las mismas? Bueno, yo creo que ya Israel nos lo ilustró y subraya una cuestión, que tenemos el asunto de cabeza. Los que menos tienen, les damos menos. Entonces resulta que Israel encuentra a las comunidades más pobres, más aisladas, más dispersas y además sin internet, ni recursos, ni etcétera, todos los etcéteras. Entonces, en términos de políticas, la primera y más importante me parece es una sistemática reversión, digamos, una sistemática sobreinversión en los más desventajados, porque no alcanza con darle a todos una parte proporcional cuando hay algunos que están muchísimo más atrás que los demás. Lo único que vas a hacer es mantener, en el mejor de los casos, es mantener la brecha mientras la vas moviendo. Si quieres cerrar la brecha, tienes que comenzar a invertir muchísimo más en los que menos tienen. Entonces, la primera, y sin darle demasiadas vueltas, sería una toma de decisiones presupuestarias que sobreasigna brutalmente de los recursos que se tienen. No estoy hablando ni siquiera de recursos adicionales, de los recursos que se tienen. De aquí en adelante se tiene que comenzar a deliberadamente sobreinvertir en la periferia, en los más desventajados, que no es quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, pero es decir, plantearse un programa de inversión pública que va invirtiendo la relación entre los que más tienen y los que menos tienen, a partir de donde estás, a un escenario donde sobreinviertes en los que están más desventajados. A mi juicio, eso sería lo más importante que podrías hacer, porque todo lo demás va a seguir el dinero. Tú pones los puestos con los mejores salarios en la periferia, vas a terminar con los docentes más capacitados en la periferia. Hoy los puestos con los mejores salarios están en el centro, y por supuesto la gente también. Sí, pasa mucho con el tema médico también, ¿no? Todo concentrado en las urbes. Israel, ¿cómo involucramos al actor local, a los alcaldes, para que inviertan también en este tipo de cosas? Se asume que el alcalde pues tiene un sentido más cercano y de apropiación, ¿no? Por ser del lugar. ¿Cómo involucramos a ese sector político en la inversión? Yo creo que la limitante que tenemos con el trabajo con alcaldes directamente es que les gusta más invertir en temas de proyectos que tengan que ver con obra física. Y trabajar con el tema educativo desde las municipalidades, ha habido poca inversión de parte de las municipalidades. Y trabajar directamente con las municipalidades es un poco complicado con el tema de inversión. Cuando trabajamos con proyectos pequeños o proyectos grandes, siempre es una limitante muy fuerte. No sabría decir cómo podríamos trabajar. Aunque Internet Society está proponiendo ahora que podamos trabajar con redes comunitarias para el acceso al Internet, cuando las empresas grandes ya no quieren invertir en la periferia, cuando ya no quieren invertir en las áreas rurales, en la instalación de Internet de buena calidad. Internet Society está abriendo
la oportunidad de poder generar proyectos o sea, generar proyectos en donde se puedan trabajar redes comunitarias, en donde la empresa pueda dar una línea de fibra óptica a la comunidad y que la comunidad administre su propio internet. Así como ha pasado en otros lugares en donde las comunidades mismas son las que gestionan su propio internet, ya que la empresa ya no quiere hacer esa inversión. Esta sería una de las oportunidades que podría haber en donde las municipalidades podrían trabajar. En este momento tenemos una idea de proyecto que estábamos desarrollando con el capítulo de Guatemala para hacer también un piloto de acceso a internet a través de redes comunitarias en 3 municipios en la cuenca del lago de Atitlán. Aunque esto está en proceso, no tenemos ningún financiamiento todavía para poder desarrollarlo. Pero yo pienso que el tema de redes comunitarias podría ser una de las oportunidades que tendrían las municipalidades para poder invertir. Muchas gracias. Nos vamos a robar unos minutitos, un par de minutos a la audiencia para escuchar también a Patti. Patti es consultora también. ¿Cuál es tu recomendación, Patti? Se habla del usuario en el centro del sistema, del ciudadano en el centro del sistema, en el tema de gobierno electrónico. ¿Cómo ponemos al estudiante en el centro del sistema, aprovechando la tecnología? Yo creo que es muy importante partir de la metodología que se está utilizando al impartir, ¿verdad?, todo este proceso de educación en línea, ¿verdad? Si partimos de la concepción de que el alumno solo recibe información, lo único que estamos haciendo es trasladar el sistema tradicional presencial a un sistema tradicional virtual, ¿verdad? Entonces, al final el alumno no se vuelve un ente activo, ¿verdad?, sino que sigue pasivo, ¿verdad?, solo recibiendo información, y ese puede ser alguno de los factores que causa el desinterés aún más, ¿verdad?, del alumno de por sí, de la clase presencial. Ya no muy estaba interesado, mucho menos ahora que está en línea, que el docente no me ve, no está como que más detrás de mí, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si nuestra concepción metodológica es que el alumno sea solo un ente que recibe información, pues desde ahí partimos mal, ¿verdad? Entonces, parte de esta innovación que tendría que haber estado trabajando desde mucho tiempo atrás, pues es eso, ¿verdad? Ver al alumno como un ente activo, ¿verdad?, que él sea el propio desarrollador de su aprendizaje, ¿verdad? Entonces aquí pues es cambiar el paradigma, ¿verdad?, el que el docente ofrezca dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje actividades en donde el alumno haga, se desenvuelva, investigue, opine, critique, analice, ¿verdad? Entonces, si no se hace ese tipo de actividades o no se hace ese cambio, pues al final el alumno pues va a seguir tal cual años atrás, ¿verdad? Y a la realidad en la que estamos, pues necesitamos alumnos que desarrollen las habilidades del siglo XXI, ¿verdad? De lo contrario, por algo, así que la sociedad no avanza, ¿verdad? Si nosotros no proveemos de generaciones que estén mucho más adaptadas, capacitadas, que tengan esas habilidades que van a sacar adelante el país, ¿verdad? Entonces, creo que parte mucho de la metodología que se esté utilizando ahorita. Como les decía, al final los recursos, pues es un medio al que nosotros ahorita estamos haciendo una entrega académica a distancia, pero la metodología que esté utilizando el docente para de verdad llegar al alumno, para que él genere su propio aprendizaje y que cada día le vaya llegando una gotita, ¿verdad? Y eso va llenando sus conocimientos y sus habilidades, pues eso es al final lo que va a hacer que ese estudiante pues tenga un rol mucho más grande, especialmente en esta realidad, ¿verdad? Aprovechar no solo el aprendizaje y desarrollo de habilidades básicas, sino que cómo pueden utilizar las TIC, ¿verdad?, para potenciar su aprendizaje y posteriormente su vida laboral, ¿verdad? Y no solo utilizarlas para perder el tiempo, para entretención, que digamos que ese es el concepto que tienen las generaciones jóvenes, ¿verdad? Entonces, aprovechando esta realidad en la que tenemos, pues podemos potenciar más, ¿verdad?, el uso de las TIC para que de verdad pues estas herramientas pues generen un cambio social en beneficio, ¿verdad?, no en destrucción, que a veces ese es uno de los paradigmas del por qué no queremos utilizar la tecnología, ¿verdad? Pensamos que es destructiva, ¿verdad? Pero al final depende del usuario y en este caso del docente. Cómo vamos a mediar los recursos, ya sean los pocos o los muchos que tengamos, para que se genere ahí sí que un aprendizaje significativo y que proveamos a las generaciones de
mejor calidad educativa que podamos ofrecer. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Este tema, bueno, estos temas siempre dan para conversar muchísimo, son súper apasionantes, lo decíamos al inicio. Yo me quedo con esto, ¿no? De competencias para el siglo XXI, inversión y mucha más inversión en educación, sobre todo en las áreas donde más se necesita. Esto no es un pensamiento socialista, esto es de libre mercado. No podemos crear talento digital, ¿verdad? Si no invertimos en educación. No podemos ser competitivos económicamente como país, no podemos ser competitivos si no hacemos que la brecha se cierre. Así que Israel, Félix y Patti, muchísimas gracias por su tiempo, a los que nos escucharon, muy amables por haberse quedado y comentarles que vamos a luego publicar también el video de esta sesión para quienes no pudieron asistir desde el inicio o para que lo puedan compartir también. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima. Gracias. Feliz noche.